Auren Abogados México presenta. Bienvenidos a una nueva cápsula legal de Auren Abogados. Mi nombre es Regina Díaz, parte del equipo legal de la Ciudad de México. El día de hoy estoy con el maestro Jorge Luis Espinosa, quien es un abogado del Ibero con estudios de posgrado en Administración Pública, Propiedad Intelectual y Sociedades Mercantiles. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Regina. Es un placer estar aquí. Gracias, igual. El día de hoy estaremos platicando del beneficiario controlador, una figura que ha adquirido bastante interés últimamente y también urgencia en el ámbito empresarial. Jorge, me gustaría empezar a platicar qué es esta figura, qué implica el beneficiario controlador. Bueno, primero te comento que es una figura que ya ha estado establecida en el ámbito internacional desde hace algún tiempo y surgió como un tema de interés para prevenir el financiamiento al terrorismo en primer lugar, la corrupción y el lavado de dinero. Esta figura que ha venido permeando poco a poco, porque ya tiene bastante tiempo, básicamente lo que intenta como último fin es proteger el sistema financiero y la economía nacional de los países donde se implementa. Perfecto, entonces ya tiene mucho tiempo, pero ¿podríamos hablar un poco acerca de si es un tema privativo en México? ¿Es nuevo? ¿Es viejo? Mira, privativo de México no es, definitivamente. Es un ordenamiento de carácter internacional. Y todo empezó cuando se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional por ahí de 1989. Este Grupo de Acción Financiera Internacional tenía y tiene como propósito justamente los tres rubros que comentamos. Prevenir el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción. Una vez formado este Grupo Financiero Internacional, emite 40 medidas que son simplemente propuestas que se supone todos los países debieron venir aplicando en sus sistemas financieros para prevenir estos puntos. En México es relevante porque México entra a este Grupo de Acción Financiera Internacional a partir de 2000 y se supone que tiene el compromiso de empezar a implementar estas medidas. Pero hay un detonante a nivel internacional que realmente hace que todos presten atención e interés en este punto. Y fue el ataque a las Torres Gemelas en 2001 en New York. Con este ataque, obviamente hay una investigación para revisar de dónde provienen los recursos que financiaron esas acciones terroristas. Entonces, ahora sí, todos los sistemas bancarios e instituciones financieras a nivel mundial que están en este grupo tienen que empezar a implementar esas medidas. Como parte de ese impulso, en 2006 se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica e inmediatamente entra México. O sea, ya México participa en las dos organizaciones. Y otro detonante fue en 2016 los Panama Papers. No sé si estén muy enterados en el tema, pero los Panama Papers fue a través de una filtración en sistemas de seguridad de bancos en paraísos fiscales, en este caso fue Panamá, donde se revisaron 11.5 millones de documentos y que arrojaron como resultados mecanismos a través de los cuales se lavaba dinero, se financiaba el terrorismo y empezó a aplicar incluso este financiamiento a organizaciones delincuenciales. Otro detonante en México, ya más aterrizado, fue el caso de la estafa maestra, descubierto a principios de este sexenio. Pero este problema de la estafa maestra tiene su origen en 2009, cuando hubo una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que eximió de su aplicación a las entidades de la administración pública, federal y local, cuando hacían o se prestaban servicio entre ellas. Entonces, si tú eras una entidad de la administración pública estatal que le prestaba un servicio a la administración pública federal, tú estabas exento. Lo que originó que universidades prestaran servicios especializados, por ejemplo, en tecnologías de información, y lo que realmente estaban haciendo era subcontratar empresas que eran las que realmente prestaban el servicio. Ellas cobraban, se hacía un reparto de los recursos, indebido por cierto, y originó que la figura del beneficiario controlador empezara a tener más relevancia aquí en México.
Ahora la autoridad que ve ese tema en México es el Servicio de Administración Tributaria. Sí. Y por lo que entiendo, esto no es un tema nuevo, pero en México, ¿cuándo empezó a preverse esta figura? Obviamente en México hubo una guerra contra el narcotráfico. Esta guerra contra el narcotráfico traía aparejada una serie de medidas que debían implementarse. En este caso, en 2013 sale la ley federal para prevenir y evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ese momento, la figura del beneficiario controlador empieza a tener un bosquejo. Todavía no tiene esta denominación, pero lo que busca la legislación es identificar a las personas que puedan estar celebrando operaciones con este tipo de recursos. Eso fue en 2013. El verdadero impulso viene en 2021, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publican una serie de medidas y modificaciones a ciertas leyes que me voy a permitir leer porque no me acuerdo de todas, que son la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, ley federal del impuesto sobre automóviles nuevos, el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones misceláneas fiscales para 2021 y 2022. Ahí es donde se empieza a bosquejar la figura del beneficiario controlador. Cuando definitivamente tiene su impulso es hasta 2021, cuando ya aparece en el Código Fiscal de la Federación con estos dos matices, beneficiario y controlador. Obviamente es una medida que acaba con el velo bancario. Sí, tienes que exponer datos personales, datos sensibles, y por esa cuestión y por una aplicación tan tajante y desproporcionada, tuvo una serie de juicios de amparo en su contra que solicitaban se declarara inconstitucional. Fue hasta agosto de 2023 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que la medida es constitucional y que los objetivos que persigue son legítimos. Entonces podemos decir que tuvo una aplicación válida y plena a partir de septiembre de 2023 y estamos en este camino de cumplirla. Entonces, por lo que entiendo, a raíz de la reforma del 2021, surgen tres principales obligaciones, que sería la primera, identificar al beneficiario controlador y tener la documentación. Por otro lado, guardar los registros de este beneficiario controlador. Y la tercera y más importante, que es, ante un requerimiento de la autoridad, tienes que proporcionarle esta documentación. Entonces, ligado a este tercer punto, una vez que la autoridad me requiere, ¿quiénes son los sujetos obligados a cumplir? Mira, en principio son las personas morales, ¿sí? Pero dentro de las personas morales se engloban las fiduciarias, los fiduciarios, los fideicomisarios, que son los que deben dar o proporcionar la información que integre este expediente específico. Pero la ley no solo abarcó a ellos como sujetos obligados, abarcó a las instituciones y personas que tenían que ver con ellos. Ejemplo, los notarios. Los notarios tuvieron que empezar a tener extractos de quién era el beneficiario final o el controlador de las sociedades mercantiles que se estaban constituyendo. Los bancos, o sea, las instituciones bancarias, empezaron también a investigar quiénes eran las personas, ¿sí?, que estaban abriendo la cuenta, dónde iba a fluir ese dinero. Por ejemplo, nosotros los abogados, ¿entraríamos? Entraríamos como asesores legales, o sea, es tu obligación informar a tus clientes el cumplimiento de ciertas normas, la legislación en específico de esta naturaleza, porque es un tema muy relevante para ellos. Sí. Entonces, y no solo los abogados, los contadores públicos también, a tus clientes los tienes que mantener en paz y a salvo, claro, ¿sí? Y tienes que, obviamente, instarlos a implementar las medidas que les permitan estar de esa manera. De acuerdo, entonces digamos, yo soy el sujeto obligado. Así es. Me requiere la autoridad. ¿Qué procedimiento tengo que seguir para cumplir lo que me requiere la autoridad? Ok, tu punto es extremadamente importante, porque no es que yo tenga el expediente y vaya y se lo presente a la autoridad, no. Tiene que obedecer a un requerimiento de autoridad. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿O qué es lo que debía haber hecho?
y debía haber hecho algo en pasado porque cuando te requiere la autoridad, tienes un periodo muy corto para presentar ese expediente. Más o menos, ¿de cuánto es el término? 15 días. De acuerdo. Prorrogable, debidamente justificado. Ok. Sí, pero la prórroga todavía no se establece en ningún ordenamiento. Entonces es a criterio de la autoridad. Oh, de acuerdo. ¿Qué es lo que debiste haber hecho? Debiste haber identificado a quién es el beneficiario. Ok, ¿quién es el beneficiario? ¿Quién es el controlador? ¿Sí? El beneficiario controlador es la persona que en última instancia se beneficia de la operación comercial de una sociedad mercantil, industrial, de servicios, el que se beneficia, el que al final retiene el dinero que se genera. Es dependiente de la empresa. O la empresa depende de él, porque el beneficiario controlador también puede ser el que controla. Okay. Estamos hablando de dos figuras que más adelante voy a platicar. La ley especifica beneficiario controlador, cuando realmente debería ser beneficiario y o controlador. Entonces el beneficiario es el que al final del día tiene el recurso para su propio beneficio, o el que controla el rumbo, el destino, las políticas de la sociedad mercantil, el rumbo comercial. Digamos, Ajá. el control se entendería de las acciones o cualquier toma de decisión que tenga una afectación en la empresa. Exactamente, él es el que la controla. Okay. Él es el que la controla, y la controla porque detenta una participación en el capital social importante, ¿sí? Que lo hace mayoritario, o bien que tiene una proporción importante y sus opiniones cuentan. Ajá. Ahora, para la autoridad fiscal, ¿le es importante que reúna estos dos adjetivos de beneficiario y controlador, o con que sea uno también es sujeto al requerimiento? Justamente la ley ya vislumbra las dos opciones. Y en una regla específica de la resolución miscelánea estableció la diferencia. La primera es: hay que identificar al beneficiario. Se tienen que agotar todas las instancias para identificar al beneficiario. Ojo, hago un paréntesis. El beneficiario y o controlador es una persona física. No es una persona moral, es una persona física. A ellos son a los que la legislación intenta identificar, el sistema financiero intenta identificar. Entonces, esta regla específica para la identificación establece que, agotados los recursos y las instancias para identificar a la persona física que sea beneficiaria, no es posible hacerlo, ¿sí? Porque muchas veces está diluido el capital social en fideicomisos, en sociedades de inversión, entonces participación gubernamental en caso de países extranjeros, y no es posible identificar al beneficiario. Se tiene que recurrir a la segunda de las figuras, al controlador. Ajá. Entonces, los administradores encajan en este arquetipo, y los que controlan los destinos de la sociedad mercantil son los que deben de proporcionar su información completa al SAT, seas mexicano o extranjero. Justamente por lo que hace a la información y la documentación, ¿qué deberíamos de conocer, saber, o qué es lo que debe de contemplar nuestro expediente? Porque además, supongo que es mucha información que en 15 días es importante tener para la autoridad. Todos los que nos dedicamos a este tipo de temas legales, contables, hemos pasado un calvario a partir del año pasado, que fue cuando el fuego empezó a llegar y a quemar. Sí. Entonces tuvimos que acelerar los procesos con nuestros clientes para empezar a identificar a estas personas y armar el expediente. Pero, ¿qué se tiene que hacer? Lo primero es, esto es una legislación de aplicación nacional. Tú lo que tienes que buscar es, en los documentos públicos de tu cliente, de tu sociedad mercantil, revisar quiénes son los accionistas. ¿Cuál es la última distribución del capital social? Ajá. Los accionistas de esa sociedad mexicana constituyen el primer nivel, ¿sí? El primer estrato. Si esos accionistas de la sociedad mexicana son a su vez personas morales, tú tienes que buscar a los accionistas de esas personas morales. Okay. Aunque haya una persona moral, ya implica otro nivel, porque puede haber una persona física y otra persona moral, claro, pero ya implica otro nivel, y tienes que identificar a esos accionistas, y así sucesivamente hasta que logres identificar a las personas físicas que empezaron esa escalera inversa. Ajá.
Entonces, una vez identificado el beneficiario, ¿sí? Se tiene que empezar a recabar la información. Si no se identifica al beneficiario, tenemos el siguiente paso, que es identificar al controlador. Okay. Entonces, primero tenemos que conocer cuáles son los niveles que componen la estructura del capital social de esa sociedad mexicana. Okay. Ahora bien, ¿qué es importante tener en consideración? Los tiempos que te marca la autoridad para presentarlo. Comentamos que son 15 días. Si tú tienes una compañía extranjera como accionista de la Sociedad Mercantil Mexicana, ya estás en un problema. Sí. Que es la mayoría, hay muchas así. Tú tienes que traer la información del extranjero. ¿Qué información es? Para las sociedades mercantiles, actas. Okay. Inscripciones en registros de comercio que le correspondan. Inscripciones o altas en los registros de contribuyentes o de impuestos que les correspondan. Domicilios, nombre de los representantes legales. La información que puede identificar a las personas morales. Pero también he escuchado de que si tienen un cónyuge también es aplicable cierta información. Cuando ya identificas a la persona física que es beneficiaria y o controladora, tiene él que darte su información personal. Estamos hablando de que se rompió el velo bancario. Esto es una cuestión trascendente a nivel internacional. Si antes tú tenías paraísos fiscales, sabías que metías tu dinero en Suiza, nunca iban a saber que tenías una cuenta en Suiza. Se acabó eso. Ahora, no cualquiera, ciertas autoridades y que tienen poderes supranacionales, como en este caso podría ser los Estados Unidos de América, tienen acceso a información privilegiada que se manejaban en estos paraísos fiscales. Uh-huh. El sentido de lo que me comentas es, la persona física tiene que presentar su acta de nacimiento, su identificación oficial, su alta al registro de contribuyentes que le corresponda, el acta de matrimonio, verificar cuál es la relación que tiene con su cónyuge, una sociedad conyugal o separación de bienes. Si es sociedad conyugal, el cónyuge tiene que presentar también acta de nacimiento, identificación oficial, alta ante la autoridad fiscal que corresponda y dar sus datos personales de contacto, teléfono, correo electrónico, en fin, todo para tenerlo perfectamente identificado. Y aparte, hacer las declaraciones juradas que dictaminen o que manifiesten cuál es su grado de participación en esta estructura corporativa que se está develando. Ajá. Ahora bien, si las sociedades son mexicanas, no tenemos problema. Si las personas físicas son mexicanas, no tenemos problema. Pero hemos tenido la experiencia con clientes que tenemos en Asia, China particularmente, Corea, donde hemos tenido que integrar el expediente del beneficiario controlador. Obviamente los sistemas son diferentes, ¿sí? Entonces lo que tenemos que encontrar es la información que sea lo más similar a los sistemas y esquemas que tenemos identificados en México, porque esta es una información que la va a acabar revisando un funcionario del Servicio de Administración Pública y que no va a estar muy empapado de los usos que se tienen en otros países. Entonces tú tienes que darle la información lo más podría fácil jugar y accesible. En tu contra. Puede jugar en tu contra, va a pensar que tú le quieres ocultar información. Esta información, cuando viene del extranjero y si tiene otro idioma, tienes que cumplir dos formas. Uno es apostillarla, que el apostillamiento, como creo que la mayoría que estamos en este ámbito conocemos, es la certificación que emite un país extranjero para acreditar que un documento es válido y es legible. El apostillamiento es producto de la Convención de La Haya, ¿sí? Donde la suscribieron muchos países, ¿sí? Para certificar a sus funcionarios y documentos sin necesidad de que haya un trámite más profundo. Entonces los documentos tienen que venir apostillados y si es necesario, traducidos al idioma oficial, que es el español, el castellano en México, a través de un perito, ¿sí? Entonces es el documento en copia certificada, la apostilla, sí, la traducción oficial y
por cada sociedad mercantil o accionista, persona física o socio o administrador que componga la estructura corporativa de las sociedades mercantiles mexicanas. Bueno, es que yo pienso, si fuera una empresa mexicana, como bien comentas, no habría mucho tema, pero si es una empresa internacional que además tiene otras empresas, 15 días para reunir toda esta documentación me parece muy corto. Pero ahora, ¿qué pasa si no cumplo con el requerimiento de la autoridad? Las sanciones por el incumplimiento de esta disposición son enormes. Ese fue uno de los puntos que fundamentaron todos los juicios de amparo que se interpusieron, porque no era una sanción proporcional. ¿Sí? No es lo mismo que yo sancione a FEMSA, no es lo mismo que yo sancione a Palacio de Hierro, Liverpool, perdón por las marcas, a que sancione a una pequeña empresa constituida por 2 personas físicas que apenas va empezando el negocio. Sí. La sanción es pareja para todos y puede ir desde los 500,000 hasta los 2 millones de pesos. Sí. Si me piden presentar el expediente del beneficiario controlador y yo no lo entrego en 15 días, 2 millones de pesos. Si lo entrego incompleto, 1,750,000. Sí. Si lo entrego mal, 1,750,000 o 1,5 millones. Sí, es que entendería, no es proporcional. Por ejemplo, si mis operaciones no llegan a 2 millones de pesos, una multa así me dejaría números rojos y peor. No solo me quiebra, sí, me endeuda para toda la vida, ¿sí? Entonces, ese fue uno de los argumentos que se interpusieron. Oye, las sanciones son excesivas, son desproporcionadas, ¿sí? Debe haber un principio de proporcionalidad, justamente. Al final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que no. Sí. ¿Sí? O todos tal hijos o todos centenados. Este ánimo de que no se cumpla, o sea, es una sanción demasiado alta para que nadie la vaya a cometer. Exacto. Supongo que es ese ánimo, pero a veces suele ser excesivo. Eso es una de las cuestiones por las que creo que esta plática que estamos teniendo es muy valiosa. El tiempo para presentar el expediente del beneficiario controlador es muy corto, son 15 días. Todas las sociedades mercantiles deberían estar muy atentas a este tema y deben empezar a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier requerimiento de la autoridad. ¿Y qué recomendaciones les darías a las empresas que están allá afuera para este tema de beneficiario controlador? ¿Prepararse desde antes, ya tener los expedientes listos dentro de la empresa? ¿Qué recomendaciones les darías? Más que recomendación, recordatorio, es obligación. Sí. Deben de tener sus expedientes integrados y en resguardo del área contable de sus propias sociedades. Ahí es donde van a estar. Nadie los va a tomar. Tienen que integrar los expedientes del beneficiario controlador, mantenerlos en resguardo con accesos limitados, ¿sí? Y esperar simplemente que la autoridad no los requiera. Esperemos. Si los requiere, presentarlo. Obviamente, dentro de la integración del expediente, debes tener medidas también para actualizarlo. Claro. Actualizarlo como manual de organización cada 6 meses o cuando tú sepas que hay algún cambio en la estructura accionaria. Claro. Es obligación, tienes que tenerlo. La recomendación es acérquense con un abogado, acérquense con su área contable para que los ayude con este tema. Primordialmente la figura del abogado es la que más participa, es la que conoce los documentos oficiales que son aceptados por la autoridad fiscal y que de veras acrediten la participación o la relación que se tiene en la estructura corporativa. Nosotros somos expertos en ese tema y estaríamos gustosos de ayudar a quien nos lo solicite. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Fue una plática muy interesante. Te lo agradezco mucho. Regina, yo te agradezco a ti, gracias. La verdad, la oportunidad y espero que para quien la escuche sea de interés. ¿Sí? Quedo a sus órdenes. Jorge Luis Espinosa para servirles. Pues muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que en Auren Abogados contamos con los especialistas que los pueden llevar de la mano en cualquier materia y en cualquier asunto. Muchas gracias por acompañarnos.